Muy buenas tardes, días, noches, querida audiencia. Aquí Carlos Magno. Lo hemos Presente. logrado. Tenemos un estudio por fin. Muchas gracias, Valparapía TV. ¡Bravo! Gracias, Valparapía. Y con Fedora. Nuevo y con, estudio en con Carlos Fedora. Magno. Con Fedora que ahí se alcanzó a asomar un poco para darnos la bendición gatuna. Bueno, les vamos a contar que vamos a estar variando entre estudios. Estudio número 1, ¿cómo se llama? Este es el SDF2. Ya. Y nuevamente no. ¿DFL2? SDF2. Ah, bueno, vale. Y estamos. Andrés. Muy bien, un gusto. Otra vez, por favor. Encantado de estar con ustedes. De verdad, El gusto es mío. Usted le- programa. Bueno, Mira, hacemos lo que podemos. Como estamos con Andrés, vamos a estar en este lugar más ¿Qué te parece sofisticado. la nueva- Espectacular. De producción ya acá mejorando, pero cada vez. Y eso que la otra ya era buena, ¿eh? Oye, Dígame. si está Andrés acá y no has visto otras veces, sabrás que vamos a tocar temas internacionales. Así que, Liber, por favor, ¿en qué pasó? Vamos. Titulares. Vamos a ver titulares. Cronológicamente, el ataque de drones de Ucrania a Rusia, el tema interno de Estados Unidos, las protestas en California y cómo terminaron, la guerra entre Irán e Israel, ¿Cómo terminaron Elon Musk y Trump? Pensé que... cómo terminaron Elon Musk y Trump, Ahí tenemos otro y también otro tema. en la situación palestina. Sí, hay varias cosas esta semana. Esta 15 días, mejor dicho. Muy Andrés. movidos, como siempre. Si podemos ir tratando uno por uno más en Pues- profundidad, tenemos un Vale. programa. Ojalá nos ajustemos. Ya. Pero la idea es que sea un análisis profundo justamente para revisarlo. Sí, Este por es nuestro supuesto. aporte del podcast a YouTube, que haya un análisis profundo y que ustedes también nos comenten preguntas. Esto está abierto, así que Andrés, entrémosle. Entremos en materia. Vale, primer caso, el tema de, por ejemplo, partamos con lo de Rusia y Ucrania. Vamos por Rusia, vamos. Bueno, lo que sucedió fue que cuando iba a haber una conversación, un día antes de la conversación que iban a tener la nueva negociación, me parece que era el día 2 o la primera semana de junio, el día anterior Ucrania ataca la triada, una parte de la triada nuclear rusa, que es en concreto hangares y aviones de aeródromo, en el aeródromo militar donde tienen la aviación nuclear. Es decir, aviones que pueden portar armas nucleares. Y eso fue un día antes de la negociación. Claro, es decir, Ucrania claramente no tiene un interés real o concreto en establecer negociaciones de paz, porque el día anterior va y se tira a bombardear mediante drones una cosa tan delicada como un escenario de bombas nucleares o de... Ahora, lo que pasa es que Rusia, ¿por qué? ¿Por qué llegan a eso? Porque Rusia los tiene al aire libre, digamos. Porque hay un acuerdo internacional de que este tipo de armamentos tienen que estar visualmente disponibles, digamos, visualizables, y no están ni cubiertos ni escondidos a un satélite o lo que sea. Obviamente eso para monitorearse entre para países monitorearse entre países. Y eso y Rusia, mantener el equilibrio nuclear, digamos. armamentístico, digamos, entre las potencias. Ahora Rusia eso al parecer lo llevaba a rajatabla, lo realizaba. Claro, y esto no lo puede hacer Ucrania sin el apoyo de Estados Unidos. Me refiero más bien el apoyo logístico y Bueno, tecnológico tocado, satelital, qué sé yo, Starlink. Ahí operaron también estas bases técnicas de Estados Unidos que las disponen. Sin Starlink u otras coordenadas de tipo electrónica a nivel espacial, no podrían dar con el lugar exacto. Entonces esto fue muy crítico, fue muy crítico, porque de hecho, y aquí termino esta parte, es que Rusia tiene una doctrina del uso de bombas nucleares. La doctrina rusa se activaría un protocolo de defensa en el caso de ser atacado, o de ataque en el caso de sufrir alguna mella en la triada nuclear. Y esta situación era relacionada con la triada nuclear en el caso de aeródromos, donde hay aviación que puede portar bombas nucleares. Entonces, eso podría ser un argumento para que Rusia se hubiera de tomar una medida así de grave como un contraataque con una bomba nuclear táctica, por ejemplo, no necesariamente estratégica, es decir, de más envergadura, pero podría haber justificado dentro de su doctrina como reacción a este evento. No lo hizo. No lo hizo. Obviamente la negociación no ocurrió. Claro, no ocurrió la negociación. ¿Y qué ha sucedido desde ese momento? Un creciente lanzamiento de misiles, pero en mayor cantidad, con más potencia, a Ucrania.
Es decir, la reacción fue aumentar la presión bélica por el lado misilístico convencional. Y eso pasó toda la semana pasada. ¿Cómo se explica que Estados Unidos a través de Starlink o a través de los... Claro, Elon Musk. ¿Eso es Elon Musk? Elon Musk, básicamente. Elon Musk es el Pentágono, porque puede supuestamente... ser, perfectamente puede ser el Pentágono a través de incluso algunos elementos a través de la CIA, pero Elon Musk seguro, por Starlink. Lo que pasa es que ahí ¿Todos se pelearon en qué momento? no, los límites entre lo privado y lo público en estos casos de alta tecnología que utilizan para fines bélicos o de defensa, como puedan llamar, es tenue, es borroso, porque todas estas tecnologías han tenido presupuesto estatal de defensa del Pentágono. Entonces, claro, más puede decir es propiedad privada, pero claro, eso es relativo desde el punto de vista de que todo ha sido financiado por grandes capitales públicos estatales del Pentágono. Entonces el Pentágono o Estados Unidos tiene injerencia, evidentemente, en lo que pasa con Starlink. Entonces, como es una situación dual, no es que uno podría decir que es público o es privado. ¿Y cómo se explica que Estados Unidos esté intentando presionar el conflicto si supuestamente Trump es un garante de un acuerdo de paz? Claro, Trump lo que está planteando desde que, sus bases en su propaganda para llegar al gobierno, ¿no? En sus lemas de campaña y todo, era acabar con la guerra de Ucrania en un día. Evidentemente ha sido imposible, porque claro, una cosa es la campaña política y otra es la realidad. Y más aún cuando Rusia está avanzando en el terreno de batalla, va ganando notoriamente en el campo, ¿no? En el escenario de guerra. Usted no tiene un interés hoy en día Rusia para hacer una tregua si es que no se cumplen sus planteamientos, sus intereses en la guerra. Entonces lo que pasa es que Estados Unidos, ahí hay una división entre lo que pueda decir Trump y el Estado profundo. Ahí opera lo que se llama el Estado profundo, el complejo militar industrial o militar tecnológico, que también tiene lógicas de funcionamiento que no responden directamente al presidente ya. Claro. Y eso se sabe desde la época de Eisenhower, de la década del 50, que fue el primero que acuñó el término complejo militar industrial del Pentágono, como un elemento clave que puede afectar la soberanía del ciudadano, la soberanía popular en la democracia estadounidense. Oye, a propósito de eso, yo le decía al Nico antes de comenzar, de que llegaras, el tema de del Estado profundo y cómo ha producido diferentes tipos de formas de desestabilizamiento de gobiernos en diferentes lugares y en diferentes continentes. Las protestas de Estados Unidos que están ocurriendo ahora, y para pasar, no sé, para pasar al tema de Estados Unidos, California, vámonos. Cuéntanos, ¿cómo se originaron las protestas de California? ¿Qué importancia tienen? ¿Es una cuestión anecdótica o es parte de algo Yo estructural? estaba esperando California. Aquí hay un tema porque que se podía prever en cierto modo, porque primero que nada California es un feudo demócrata, me refiero del Partido Demócrata, de los globalistas, financieros, rentistas, ¿no? De estos globalistas que están evidentemente enfrentados con Trump, y tiene el poder económico como el principal estado de la Unión, económicamente. Y tiene un gobernador, el Gavin Newsom, que es decir, Trump en su red social lo trata muy mal, ¿no? A su estilo, y lo trata como escoria. Se llama Gavin Newsom, pero él le pone Newscom, bueno, a su estilo. Entonces esto viene porque hay las medidas que está llevando a cabo Trump de persecución a la inmigración ilegal, a los inmigrantes. Se topa ahí con California, que es un estado eminentemente inmigrante, con mucha población de origen mexicano o latinoamericano. Y por otro lado, lo mismo podría haber pasado en Arizona, Nuevo México y otras zonas del sur de Estados Unidos, del suroeste. Pero no ocurre en California, porque ahí se junta ese fenómeno con que es un feudo de la oposición demócrata, gobernador demócrata. Entonces ahí era como el caldo de cultivo para que hubiera una revuelta, alguna incidencia, alguna protesta. Esta protesta fue escalando y bueno, hoy en día está en toque de queda Los Ángeles. Fue una protesta de migrantes, se inicia, ¿no? Sí, ahí se ven protestas con gente con la bandera de México. Ocurre que aquí hay un tema que el mismo gobierno anterior de Biden, hay que tener en cuenta, expulsó a alrededor de 280.000 inmigrantes. El anterior gobierno de Trump, 270.000, es decir, menos
casi en la misma envergadura, pero aún menos. Pero siempre se le carga a Trump el asunto con la inmigración, porque aquí lo que hace medidas como muy efectistas, ¿no? Y se pasa un poco de radicalismo al ir a buscar a gente fuera de discotecas, en lugares públicos, donde van a pedir agencias de empleo, afuera claro, entonces si manda a la policía de frontera a esos lugares, obviamente genera un rechazo, porque es como que se pasan a llevar ciertos derechos fundamentales, incluso que uno podría decir, de esa población, aunque esté irregular. Pero eso no quiere decir que el gobierno anterior también deportaba, e incluso cuantitativamente más. Pero aquí, como todo, también tiene que ver con la imagen y el efecto de la forma en que se generan los procesos, ¿no? Y los procedimientos. Esto seguramente que genera rechazo. Y bueno, sí, y hay organizaciones que también apoyan a estos movimientos y van como estimulándolos, ¿no? Lo inédito que decían es que el ejército, digamos, no salía... Claro, como la Guardia Nacional. Claro, la Guardia Nacional salía como desde Claro. 1950. Sí. La Guardia Nacional es un estamento, es como intermedio entre policía y ejército, que son reservistas. Ellos hacen cada 12, es decir, los fines de semana se reúnen comúnmente. Pasaron por entrenamiento militar Pasan por entrenamiento militar, tienen una vida civil, pero están atentos y participan de la Guardia, ¿cómo se llama? La Guardia Nacional los fines de semana comúnmente. 2 días a la semana. Entonces es como una actividad mixta. Cívico-militar. ¿Y qué hicieron? ¿Ocupación de calle o solamente como en los sistemas críticos? En el centro, en las zonas más críticas, fueron 2000 de Guardia Nacional. Es que estoy pasando de la Guardia Republicana iraní, pues bueno, ya tocaremos Irán. Son 2 guardias. De la Guardia Nacional y también, aún más, tuvo que sacar 700 marines, que eso sí que ya Fuerza Armada, a ciertas zonas de edificios públicos, a defender algunos edificios públicos. ¿Pero estaba tan en alza? Sí, hubo saqueos, hubo revuelta, quema de automóviles, etcétera, etcétera. En la revuelta, sí, y incluso, claro, la alcaldesa de la oposición a Trump, ella decretó el toque de queda. Últimamente, hace 3 días, 4 días, en el centro de Los Ángeles, sí. Solamente en el centro de la ciudad, no en toda la ciudad, en el centro. ¿Cuántos días han durado estas protestas? Llevan como ya 10 días. Pasa que el auge de la protesta ha empezado a declinar en los últimos 2 días, 3 días, porque claro, la misma alcaldesa que está en la oposición, imagínate, ella misma asume que tiene que llamar a toque de queda. Y también el foco de los medios ha cambiado. El foco de los medios ha cambiado a lo internacional otra vez, con lo último que ha pasado con Irán. Entonces, entre una cosa y la otra, y la decisión bastante firme de enfrentar las protestas a la manera represiva. Digamos, cuando hay saqueo ya hay el delito contra la propiedad. Imagínate, en Estados Unidos salen las fuerzas del orden, digamos, y sale a operar el Estado, la parte represiva del Estado. Aquí lo que se percibe es, esta es una pregunta, aquí lo que se percibe es una protesta de la gente descendiente o latina, esa es una opción, o hay signos de que la sociedad norteamericana está saliendo ha hecho solidaridad o ha salido también a estas protestas. Lo pregunto porque hemos conversado en diferentes capítulos cómo se ha ido perdiendo la legitimidad o cómo se ha ido perdiendo la capacidad de producir consenso social. En Estados Unidos los mecanismos de control se han puesto más duros, más de consenso, y esto podría ser una señal de eso, o es meramente una respuesta al tema migratorio y de los latinos que están ahí. Es que ahí, claro, pueden ir los dos fenómenos de la mano, porque Estados Unidos mantiene esa división a nivel de la élite política y a nivel de los partidos hay una polarización muy fuerte. Entonces esta es una oportunidad también para enfrentarse a Trump. Hay distintos movimientos como el movimiento que se llama No Kings, que también está presente en esta situación de revuelta. Entonces se han juntado varios elementos, apoyos de otras fundaciones que también estimulan ciertos procesos. Y sí, hay una situación de revuelta que yo creo que muestra como la realidad de la división que hay en la política estadounidense también,
y que también la población está dividida en la no migrante o la autóctona con respecto al fenómeno. No obstante, en este aspecto es donde Trump tiene más apoyo. Aún lo mantiene, las últimas encuestas lo dicen. Más apoyo tanto de la población nacional, autóctona, local, como de incluso inmigrantes, ya que llevan tiempos regulares o legalmente en Estados Unidos. Se genera esa división incluso entre los propios inmigrantes, ¿no? Pero según la situación en que te encuentras, puedes optar por una cosa u otra. Entonces ahí yo creo que ahora la decisión de Trump de enfrentarlo directamente, seguramente esto llegó a un momento político, digamos, un tema político, pero ahora puede ser que desescale, porque ya no hay manera de continuar la efervescencia, porque está la propia oposición, que es la alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador. Ya no les queda otra que asumir que un toque de queda en el caso de la alcaldía, ¿no? Tiene un conflicto fuerte con el gobernador, sí, dimes y diretes, pero al final un gobernador es un gobernador y el presidente está por encima, a pesar de que es un estado federal, pero eso también opera. Y lo otro es que hay que considerar que Estados Unidos tiene 14 millones de inmigrantes ilegales. Esa es una población bastante alta. Entonces que de ahí algunos salgan a protestar no es de extrañar. Y se junta todos estos elementos en California que confluyen. Bueno, ese es más o menos el escenario. Oye, interesante cómo, si lo vemos desde un punto de vista de geopolítica, cómo es México y los intereses mexicanos incidiendo en la política interna de Estados Unidos. Claro, o sea, la capacidad que tiene México de enfrentarse en un entorno de beligerancia con Estados Unidos a propósito de los aranceles y a propósito de la lucha contra el narco. México, si tú ves, hay 50 millones de hispanos que le llaman allá, hispanoparlantes, más del 80%, casi el 90%, son de origen mexicano. Entonces, claro, esa gente lo que hace también, aparte de irse a buscar un mejor modo de vida, el trabajo, envía remesas a México. 64.000 millones de dólares al año, que es como entre el 3 y el 4% del producto mexicano. No es poco, no es menor. Entonces, claro, ahí hay una relación que para México, con todas las deficiencias históricas por la colonización, la inversión extranjera, ¿no? Lo que implica Estados Unidos para México, ¿no? La ocupación de territorio mexicano hace 150 años, 180 años incluso, tiene estos elementos de contrarrespuesta, ¿no? Entonces, claro, la inmigración para México, por eso que en México estas políticas la rechazan. Pero es muy difícil que encuentres un mexicano apoyando a Trump. En México, al menos. No hay, ninguno. Bueno, recordarles que estamos en Kit Carlo Magno, estás viendo el capítulo número 16. 16 ya. Oye, 16, amigo. Buen número, me gusta. Si llegaste hasta este minuto, esto es lo que hablamos, así que revísate todos los otros capítulos. Mira, Hemos estado analizando política internacional desde hace como 2 meses. No sé, Más, yo diría. por ahí. 4. y miren, y nosotros, 4 meses. y nosotros en Kit Carlo Magno hemos sido testigos y anticipados algunos hechos políticos internacionales que están ahí. Quien quiera hacer arqueología de hechos puede ir a los capítulos Claro, anteriores. pueden tomar un libro leer un libro de Michel Foucault y hacer arqueología de los hechos también. Oigan, Una genealogía. porque mira, vamos a llegar a Irán y como que Tenemos vamos que a tener un y rato- tenemos que pasar con el rifirrafe, con la controversia y los debates entre Musk y Trump, ¿no? La separación, Ya, el divorcio. Terminemos Estados Unidos, Terminemos. China, y Veamos vamos China si pasándonos- quieres, sí. Pero espérate, con Elon Musk, para aclarar el punto, fue Vale. la noticia de la semana, la farándula política ahí se une. Sí. Pero ahora ¿Qué se abuenaron, sucedió? ¿o no? Lo último es que se abuenaron. Pero se ¿o no? tiraron de Twitter. Con todo, Ahí, en cuanto a la reyerta concreta, es decir, Musk lo acusó a Trump de que participó con Epstein, en la lista de Epstein, donde están políticos como Clinton, Obama, muchos demócratas, en una isla que hacían orgías y cosas con menores de edad. Bueno, ese es un gran tema que hay en Estados Unidos en los últimos 5 años, de esta lista de famosos que, bueno, también se ha descubierto, se abrió que esto era conectado con el Mossad, que era un agente del Mossad, Epstein,
y a través de esa tenía como chantajeado a muchos políticos estadounidenses. Entonces, esas son palabras mayores y eso se lo lanzó el Musk ahora a Trump. Y imagina que Trump era uno de los líderes que iba a abrir esto y de hecho fueron los primeros en que sacó el tema a nivel público, a nivel nacional de Estados Unidos. Entonces que te lo revueltan como que tú fueras y te devuelva esa idea. Ahora, eso no es difícil de demostrarlo porque si eso fuese así ya se lo hubieran dicho a Trump para usarlo en la campaña política en contra. Nunca pero se bueno, había dicho porque hay como no, porque acusaciones de abuso sexual de Trump. pasa que a Trump se le ve, no hay ninguno con respecto a eso en Trump. Seguramente lo que él tenía era que se le ve con mujeres adultas en más de alguna fiesta que pública, ¿sí? En Nueva York. No, él no. Sí, no. sí, lo acusaron. Pero Lo que yo sé es que lo no acusó. viene judicial Sí, esa sí. De hecho, por eso lo iban a destituir. Porque supuestamente, bueno, él lo que había. Él le pagó, no recuerdo bien, pero bueno, A ver. él le pagó a una prostituta que salía con él, con plata, no sé si de la campaña, no sé, pero es que ella, para que se callara, ella no lo hizo, él la demandó. Sí. Y ese caso que existió, claro, pero es mayor de edad. Sí, mayor de edad. Aquí era una prostituta como cualquiera, digamos, en términos de una adulta, por decir. Aquí el caso Epstein, lo grave es que es con menores. Claro, y no hay acusación Eso formal es. Esta es la primera vez que alguien, exacto, y justamente la persona que anteayer era tu aliado. Oye, y tu brazo derecho, tu mano derecha, era Musk. ¿Y cuál sería el rol del Mossad en todo esto y explicarle a la gente que no está viendo qué es el Mossad? Bueno, resumiéndolo, porque ahí podríamos estirarnos bastante con respecto al Mossad, porque, bueno, es el servicio de inteligencia israelí y el servicio secreto y uno de los más poderosos del mundo en cuanto al manejo de información confidencial, a la capacidad de proyección, de inserción, manejo de nuevas tecnologías en inteligencia, etcétera, etcétera. Capacidad operativa internacional. Podría estar al nivel de la CIA o más. Porque ¿Y este personaje entonces creó una isla? Este personaje tenía una isla que iban famosos y políticos sobre todo. Y ese es como el elemento clave que eso ya se permite. Y grababa las sesiones. Las grababa. O sea, la idea era tener los videos para implicarlos en cosas, controlarlos. Exacto. Para tener como los tenía en la mano para extorsionarlos o chantajearlos. Es un capítulo de Black Mirror. Y eso no solo ha pasado en esos casos, hay bastantes, menos el primer caso en la historia de la política, historia oculta de la política internacional, digamos, de los servicios secretos, que son los que mueven la escena tras bambalinas, ¿no? Porque ahí hay recursos y hay capital, hay poder para hacerlo. ¿De quién? Entonces, ¿De quién hay tantos recursos disponibles? Son del Estado. Son los estados, el estado profundo de cada potencia. Sí, eso es estado profundo. ¿No existe un gran globalista máximo que controla todos esos hilos? Todos esos hilos. 2, 3. Es que a nivel económico podría ser BlackRock, Vanguard, sí. Esas, básicamente, en cuanto al control de capital financiero y de acciones de grandes empresas. Es una pirámide, la cúpula, la cima de la pirámide. BlackRock, Vanguard, State Street. Por ejemplo, BlackRock controla 14 trillones en capital. 14 trillones. Eso es, por ejemplo, la mitad del producto estadounidense al año, pero son las grandes empresas, controlan el capital, equity, es decir, acciones. Fondos de inversión, son los grandes fondos de inversión. Esa es una cima de esa pirámide. Y de la pirámide política, claro, ahí los servicios secretos hacen alianzas, coordinación. Todo esto se sabe, son fuentes abiertas, fuentes de inteligencia, fuentes de información pública, ¿sabes? No estoy diciendo nada pero por ejemplo, ahí Estados Unidos están los Five Eyes, 5 ojos, que es la alianza que tiene Estados Unidos con Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Para monitorear China. Ellos monitorean, claro, monitorean China, por ejemplo, y en el mundo a través de un sistema que se llama Echelon, que es un sistema que nada se le escapa. Al día, diariamente controla como 3.000 millones de transacciones informáticas, es decir, me refiero de intercambio de información, de comunicaciones. Y claro, ahí tienen alianzas con también, aparece, bueno, lo que es China, Israel, perdón, ahí aparece Israel. Es decir, el Mossad está muy vinculado, obviamente, a esta escena anglosajona. Y bueno, también Rusia tiene su servicio secreto, también lo tiene China. Entonces ahí... Vamos a llegar a... ya, y lo que estábamos de Musk, Elon Musk con Trump... Bueno, empezó, al final aquí es como que se ven las diferencias entre lo que es ser un empresario privado al fin y al cabo y un presidente de un país o un político, un dirigente público, ¿no? Porque Trump dijo en un momento que la política estadounidense no tiene por qué llevar la política industrial o económica a financiar coches eléctricos. Trump Musk lo que esperaba era que continuara la financiación de Tesla. Porque Tesla ha tenido mucho capital contratación pública, subsidios, incentivos al uso por el asunto de cambiar la descarbonización, lo que venía del gobierno anterior, etcétera, etcétera. Entonces Trump quiere volver a la energía barata y a la energía potente y estable, que es la energía fósil. Así, ¿para qué nos vamos a contar cuentos con ese tema? Ese tema se sabe que la energía de los recursos fósiles es la energía más potente y más barata, ¿no? Para lo cual te mantiene como la posibilidad de invertir y desarrollar la economía productiva. Y no se supone que... Y ahí tuvieron contrariedad, esa fue la primera contrariedad. Pero no se supone que Elon Musk, para entrar al gobierno, debió negociarle que siguiera esa inversión. Pues se supone que había un acuerdo en ciertos elementos, y lo que le molestó más a Elon es cuando se aprobó hace un mes aproximadamente, o 3 semanas, la Big Beautiful Bill. Es decir, la gran y hermosa ley, digamos, al estilo Trump, ¿no? Bastante grandilocuente, ¿no? Pero bueno, es que eso es su política de gasto público y gasto fiscal en la economía. Entonces ahí tiene incentivos a ciertos sectores, subsidios a otros, bajada de impuestos a grandes rentas, bajada de impuestos también a las menores rentas, va a quitar el impuesto a las propinas y a las horas extras en los sectores laborales, digamos, la clase trabajadora. Bueno, es un paquete de medidas fiscales, ¿ya? Y eso a Trump, a Elon no le gustó, porque ahí se quitaba la participación ahí de lo que era el sector automotriz eléctrico, y sobre todo porque era más gasto público, porque acuérdate que él estaba en el DOCE, que era la Oficina de Reducción del Gasto Público y del Estado. Claro, porque él había dicho de que despedir empleados públicos, reducir el tamaño del Estado. Entonces, al final, sacando las cuentas, esto aumentaba el gasto. Y le cortaron los recursos. Claro, y le cortaron. Entonces, ahí fue el momento. Pero ahí la vendió. Es una cuestión de intereses, vista al fin y al cabo, pero claro, la vendió porque el otro Trump tiene que gobernar. Claro, tiene que gobernar, digamos. Vamos a estar en esto, amigo. Claro. El billete de 20 millones de dólares. ¿Dónde está? Y por eso saltó, y el otro como también se cree como el personaje que tiene mayores ingresos, mayor riqueza, bueno, entre los 2 o 3 más ricos del mundo, va y le soltó varias cosas duras a Trump. Trump dijo como, Elon está mal, Elon está loco. Bueno, sí, me decepcionó el Elon. Bueno, al final uno es un presidente de un país, al fin y al cabo, el otro es un empresario. Tienen intereses contrapuestos. Ese matrimonio, al menos en este caso, no funcionó. Es el presidente del país, por ahora, digamos, nosotros decimos que ya no, o no sé, pero la primera potencia mundial y el millonario más millonario del mundo, claro, en estos momentos. O sea, no es como que la pelea de Juanito. Un multimillonario, un magnate. Entre los 2 o 3 más grandes del mundo, sí, claro. La caída del imperio... La venimos diciendo hace como 2 meses, pero es procesiva. Ahí nosotros estamos esto hay que darle tiempo a estos procesos. Pero nosotros además estamos viendo los vestigios que se dejan ver y hay otro tema, en las tensiones. Hay otro tema que, bueno, esto concluye en el caso del divorcio. El divorcio concluye en que Elon baja el hacha y la espada y dice...
que lo lamenta, que sabe que cometió exabruptos y que ¿Verdad? Claro, es que incluso pidió disculpas. Sí. Po. Se retractó. Renunció del 2. Sí, no, sí, está fuera del 2. No, es del que 2. salió muy para atrás. Calculó al final que seguir en una pelea con Trump Sí. peor. Claro, viste, le- porque le ha esto ido es mal. así. Esto es así. Es decir, Le ha ido ahí- mal. No llegó El a que, Marte, el que bien. manda, al fin y al cabo, en el Estado es él, es Trump. Entonces el otro no le quedó otra que asumir y decir, pido disculpas y ya está, ahí quedó. Eso fue hace unos 4 días. No, y debe haber monitoreado también cuál fue el impacto en Twitter. Las métricas de eso. Y las- Debe haber hecho un cálculo. Twitter y X, digamos, y las acciones de sus empresas, porque esto venía porque tuvo que dejar el cargo que tenía de reducción del tamaño del Estado, bastante neoliberal por lo demás, obviamente. Tuvo que dejarlo porque estaba cayendo las acciones Está sonando una de alarma. Tesla Tengo un llamado telefónico acá. y de Starlink. A propósito de acciones, tendremos Ah. a Sebastián, el primo, compañero. Va a estar ahora. Muy bien. Va a estar ahora, va a estar ahora. Ay, Ah, vale. excelente. Nos quedaba pendiente. Ahí voy a estar intentando conectarme con Sebastián, pero va a llegar en un momento. Porque tú hablas de la alza de acciones que provocó todo esto. Y bueno, sabemos que Seba es nuestro experto bursátil, no solamente en bolsa, sino también en cripto. Seba nos escucha, ¿cierto? Hola, hola, chiquillos, ¿cómo están? Ahí llegó. Ahí llegó Seba. Gracias, Seba. Muy bien. Queremos verte, Seba. Maestro, ahora te vamos a poner ahí al aire. ¿Cómo ha estado todo? Bien movido y bien entretenido. Nosotros Oye, que vivimos en Chilito, nos te sentimos quiero bendecidos invitar un poquito ahora. estábamos justo hablando del divorcio de los más Trump. ¿Supiste algo de eso, no? ¿Qué te parece? Sí, pucha ordinaria la teleserie, ¿no? Pero graciosa. Lo invitó al Estaba gobierno, mejor no, te vamos a la- asegurar todo, papito. Estaba mejor la Rosa de Guadalupe. 3 meses después te quito toda la inversión. No sé si toda, pero le quitó una parte. de la Los inversión. subsidios que esperaba que hiciera y los contratos gubernamentales. Seba. Claro, pero ya se pusieron la buena ya, quedó como Sí. en nada. Pero no Porque volvió al obviamente gobierno. No. O sea, Elon Musk, a mí la única reflexión que tengo, porque es como se llama, cómo una persona puede ser tan inteligente en un sentido y tan tonta, weón, para otro sentido. O sea, es impresionante lo torpe que ha sido Elon Musk. Se fue al... Porque aparte se fue al carajo, ha perdido, Fue al carajo no por sé, su billones de dólares. Sí, ha bajado las acciones de su conglomerado. Perdió como 300 billones de dólares. Elon. 300 millones de dólares en la campaña de Trump. Billones, dijo. No, 300 millones de dólares en la campaña de Trump, Sí, pero ha perdido con las bajadas de Tesla, con las bajadas Claro. ha perdido alrededor de 300 billones con B. Billones. 300 mil Claro, millones. 300 mil millones de dólares. Eso. Claro, ¿Seguro? porque el Tesla es como un cálculo que tiene que ver con sus acciones en ¿cómo se llama? Su empresa, ¿no es cierto? SpaceX, Tesla, Neuralink. y otras tonteras que tiene en el mundo tecnológico. Mm. Pero el tipo era valioso en el mundo de la innovación tecnológica. Claro. Y él decidió Se un fue a día que quería ser suicidar. dueño del mundo. Se fue a suicidar. Decidió que su vida era demasiado fácil. Que ya había No, ganado ya, demasiada pero- plata. Ahora quiero cagarme. Pero la- mira el nivel de inteligencia social o política. Le metió 300 millones de dólares a una campaña de un tipo que es fanático del petróleo. Sí, claro. Y el loco es dueño de, Era es obvio dueño que de iba a ser auto La eléctrico. energía Lo que tú barata, decías que- barata y fósiles. Pero- sí, pero es combustibles que- fósiles. Claro, entonces. Pero fueron todos los de las Big Tech a su asunción de mando. Bueno, estaba no son ahí. muy inteligentes, no son muy inteligentes. Sí, fueron todos. Políticamente Los que antes hablando, no. estaban con los demócratas y Biden, ahora Exacto, pasaron a Trump, donde exacto. conviene, digamos. Pero no financiaron. No todos Pero financiaron. uno fue más allá. ¿Cuál? Uno Elon. fue más allá. Elon Musk. Y tuvo un cargo Claro, público, ya sí. puede decir que tuvo un cargo público de nivel. Claro. Y- Bueno, para el currículum. y aparte ese día cuando se pelean aparece con el ojo morado. Elon Musk. Sí, aparece con un ojo morado. Le pegó. Pero poco, tampoco, Humillado. tampoco un ojo en tinta, en plan batalla campal, Con la chucha, por favor. Eso ocurrió. No, pero yo creo que ahí hubo mangazo. Él dijo que se lo había hecho jugando con su hijo. Sí, Por Tiene eso, un, pero tiene un eso- hijo menor de edad. Los que tenemos hijos sabemos que no te deja Bueno, el ojo sí. así un niño de 4 años. Pero
Vamos a ver cómo se lo dio ese, Oye, Seba, cuéntanos cómo ese estuvo morado. el mundo bursátil y de la Bitcoin. Bueno, está bajando todo de a poquito, ¿no es cierto? Hay resistencia a la recesión. Obviamente los inversionistas nunca quieren que todo se vaya al carajo, entonces ahí ideológicamente y un poco de manera intencionada hay una resistencia. Por eso la recesión es cuando ya el pánico se apodera de todo y todos salen arrancando. Entonces baja, pero se mantiene, baja, pero muy poquito. Entonces están esperando que llegue la gota que rebalse el vaso para que... Pero aún se mantiene. Entonces ¿Y las obviamente están guerras no esperando... han sido un gatillante? Sí, ¿De que de hecho suba? ahora, ¿O que justo baje? ahora estaba leyendo Que que el suban, domo de que hierro no suban, está ¿no? resistiendo muy bien en Israel. Yo tengo un amigo que es el presidente de las juventudes Sionistas. israelita, sionista, sí, es amigo de la U, pero no Vale. hablamos mucho de política por lo mismo. Vale. Pero te datea. Pero no tocamos el tema, no, porque el hombre, como tiene un cargo político, o sea, es presidente de las juventudes chileno-israelí. Mira tú. Entonces, a veces aparece en TVN, se llama Gabriel Colodro, le mando un saludo, pero no hablamos mucho del tema, yo trato de no tocar el tema con él. Porque Pero te ¿para da qué? datos. Pues si él tiene una... ¿Cómo? Te da datos. Sí, porque obvio, está lleno de datos pro-israelí. Tírate los datos. O sea, Tírate los datos. no ha impactado lo de la guerra, digamos, el mundo No, cripto. todo el petróleo se está disparando. El petróleo en estos momentos se está disparando. Hay análisis que indican que se está rozando con temas nucleares, porque está atacando Irán. Irán no se sabe a ciencia cierta, digamos, qué tiene y qué no tiene, y ahí tú te metes con toda esa región. Porque de que Irán está, ¿cómo se llama? Con Irán, ¿y cómo se llama el componente de las bombas nucleares? Uranio. Están enriqueciendo uranio. El uranio enriquecido. Claro. Eso sí lo tienen. Y por ahí saltaron las alarmas. Pero tú no sabes más allá qué tienen, pero el tema es que, bueno, recibió apoyo de China ahora. Rusia dijo que podía mediar. Cara raja Putin. Quería mediar entre Israel y Palestina. Obviamente una Irán. Irán, perdón. Pero Rusia puede tener un rol importante y podríamos comenzar a hablar de Irán, no sé. Vámonos a Irán, po. Quédate en la También, conversa, Seba. Porque para ver cuando cuál es quieran, la capacidad que piden tiene la palabra. realmente Rusia. Bueno, Sí. coméntanos cómo hoy día, ayer, anteayer, comenzó, según cuando vean, comenzó la guerra. O sea, más que comenzó la guerra, volvieron a atacarse porque ya había ocurrido hace poco. En octubre del 24 ocurrió que hubo un intercambio, misilístico, ¿no? Digamos, Irán envió misiles a Israel que superaron la famosa cúpula de hierro. Y hoy ha pasado lo mismo. Pero claro, Israel le atacó ayer a objetivos estratégicos de Irán. Objetivos nucleares en algunas zonas tecnológicas. Descabezó la cúpula de las Fuerzas Armadas. Mató al principal líder de la Guardia Revolucionaria iraní. Y también científicos del programa nuclear iraní. ¿Y cómo fue que llegaron a hacer eso? Bueno, por una operación, adivina de quién, del Mossad, una operación del Mossad, y también por la capacidad de inteligencia satelital y todos los sistemas que manejan. Pero por ¿no? ejemplo, a toda esta gente, son ataque quirúrgico, pero generó nada menos que 78 víctimas. Pero por ejemplo, fue Quirúrgico porque iba apuntado a personas claves en el desarrollo nuclear iraní, porque lo que temen en Israel. Hay que partir de la base que Israel tiene bombas nucleares. Tiene bomba nuclear, como en el mundo islámico solo lo tiene Pakistán. Únicamente. Pero bueno, Irán como potencia regional en esas zonas, digamos, de Oriente Medio, y quiere acceder a tener una bomba nuclear, pero Occidente se lo prohíbe. Es decir, Occidente puede tener, Occidente tiene derecho a tener bombas nucleares, Irán no. Ese, digamos, es como en el fondo del tema. Y bueno, en esta dinámica de relaciones, ahora Irán contraatacó hoy día y envió 150 misiles de largo alcance a Tel Aviv y Jerusalén. Espérate, Seba, ¿tenéis un comentario? No, que estaba leyendo que Pakistán le dio el apoyo a Irán. ¿Ah, sí? ¿Pakistán le dio apoyo a Irán? Sí. ¿Estás leyendo ahora? Claro, sí. ¿Ahora? Esa es noticia fresca, de último minuto.
Lo leí hace 15 minutos. Mira Cuando tú, el Nico me habló mira por tú. WhatsApp. Fuente oficial, no Mira está ahí tú. una fake. ¿El router? A ver. Ah, ya. Ah, vale. Otra. Eso es, Espera. No, está bien, Raúl. es muy relevante porque puede ser un arma de doble filo, es decir, puede disminuir los incentivos del régimen israelí, del Estado, a utilizar esos armamentos, ¿no?, nucleares, porque ya tendría la respuesta de Pakistán detrás de Israel, no el respaldo de Pakistán. O estimular la escalada, pues habría que ver cómo se desarrolla, pero esto es crítico, esta situación. Esta situación sí que puede ser un polvorín de alto alcance porque ahí entre el integrismo religioso de un bando y del otro, ahí puede que la cosa no termine nada bien, ¿eh? Había visto en YouTube al profesor Jalife que había hablado de que Saludos, profesor Jalife. oye, no Siempre nos sigue en red. No, mentira. Le vamos a mandar el link. Le vamos a mandar el link. Bueno, decía Acá que está, había... acá está la noticia. De paréntesis chiquitito que Ya. condena los ataques israelíes, pero insiste en el diálogo, pero dice que va a proteger a los ciudadanos pakistaníes en Irán. Ah. Y apoya el programa nuclear civil de Irán. Ya. Oye, hace No deja de ser una declaración, ¿eh? Porque ¿Te acuerdas comúnmente no hace interfiere Pakistán en estos temas, ¿eh? hace un par de semanas China llamó a sus compatriotas a que se fueran de Israel, que se resguardaran de Israel. La inteligencia ¿Habrá china sido sabía, que la inteligencia china ya sabía que Israel iba a estar mucho más bélico que lo... Seguramente, porque aquí... Estáis desarrollando otra idea, sí. Espérate. Espérate, que la desarrolle Sí. o que la vas a exponer ahora. No, es esa idea. La idea de que está súper interconectado. Antes hablábamos cuál es el rol que puede cumplir Rusia en todo esto. Rusia Porque- Rusia puede cumplir un papel. Puede cumplir un papel porque Y tanto que puede cumplir. le suministra Claro que puede. apoyo. Pero ojo que Rusia está ganando una guerra en terreno hoy en día y está enfrascada en una guerra en Ucrania. Entonces también habría que... Claro. Yo creo que ellos no se querrán sobrecargar No, pero- de presiones, me imagino, ¿no? Pero habría hablado Trump en esas 3 horas que hablaron entre Trump y... Algo hablaron. Hablaron de Irán, Hablaron se de hablaron Irán del y tema de gran Irán. parte de la conversación fue respecto de Irán. Sí, Entonces, hablaron, yo creo hablaron. que- Bueno, yo De creo la que guerra de Ucrania, obviamente. el que ataca realmente Irán es Estados Unidos, o a través de Israel. O sea, Estados Unidos que tenía ganas a Irán, y yo creo que tiene que haber un tratado un poquito secreto entre Israel y Estados Unidos, cosa de que yo creo que lo planificaron de que Irán, de hecho Trump acaba de hablar y dice que está al tanto de todo, obviamente, porque es Estados Unidos el que está atrás del ataque a Irán. Claro, lo que pasa es que Estados Unidos está en el fondo detrás de Israel, Claro. apoyando siempre, porque el gran proyecto aquí es que Israel, un proyecto global, digamos, es que Israel tiene que expandirse y cubrir toda la zona del Israel, de la redención de Israel, pero de la tierra que iba desde del Nilo al Éufrates hasta Mesopotamia, hasta Irak. Eso es lo que está detrás. Y digamos lo que está detrás desde el gobierno israelí, desde el sionismo que hoy día está en el gobierno de Israel y que bueno, es mayoritario, que es ocupar toda esa zona y hacer un gran Israel. Y eso Estados Unidos está detrás de eso. ¿Mm? Lo apoya. Y todo es parte de es decir, todo confluye hacia ahí. No es por nada, digamos, porque al final la gran piedra del mundo islámico, el que llevaba la bandera con respecto a enfrentar estos proyectos y este expansionismo, es Irán. Entonces, del mundo chiita, hay que también tiene un tema religioso, el mundo chiita y el mundo suní, que es el mayoritario en el Islam, que sería Turquía, Arabia Saudita, Pakistán. No tienen un enfrentamiento tan directo con Israel. Irán sí, y ese es como el trasfondo del asunto. Entonces ahora, bueno, el tema es delicado, obviamente, porque ahí hay intereses que más allá de lo material son intereses, como te digo, de tema religioso. En el fondo es milenarista, ¿sí? De tradiciones culturales, integrismo religioso, etcétera, etcétera. ¿Y de Palestina se sabe algo? ¿Ha cambiado algo en este tiempo? ¿Ha llegado ayuda? Bueno, lo que se sabe Una es que aniquilación completa. lamentablemente más del 90% de la ciudad está destruida. Puedes ponerte Más del 90% de la ciudad está destruida de Gaza. con la silla mejor. ¿Sí? Porque te estás viendo muy en la orilla. Ahí. Vale. Y continúa, digamos, Sí. la ofensiva israelí en Gaza. No, eso no ha disminuido. Dale, Seba.
no es la imagen que tienen ustedes, porque sale como Andrés borroso, sale como censurado. No, obvio que no. No, estamos saliendo Ya. con una cámara webcam. Ok, el comentario ahí Vale. guaso. Pues bien, No, entonces. es que Seba también es director de fotografía, así que muchas gracias, compañero. No, lo que quería decir es con respecto a los enemigos de Estados Unidos, obviamente que huelen un poquito la debilidad de Estados Unidos en un momento clave, digamos. Si es que alguien está buscando hacerle daño a Estados Unidos, este es el momento, o quizás en un rato más va a estar más débil por la situación interna, que también es la otra noticia, ¿no es cierto? Los Ángeles se levantó Dallas, Chicago, y hoy día o ayer vimos al sheriff de California hablando básicamente de violar los derechos humanos, y si es que alguien le lanza una piedra a la policía, ellos van a responder con matando a la persona. Y entonces estamos hablando de que se están cruzando todos los límites. También es un punto fuerte, o sea. Lo que hemos estado analizando en todos estos Kit Carlos Magnos es de la caída del imperio. Nosotros venimos hablando de eso hace rato. Y en el tema bursátil tú habías dicho, Seba, que se desprende o se desacopla el mundo cripto. Entonces, en este escenario, por ejemplo, no sé si China adquirió finalmente Bitcoin. ¿Eso fue real? ¿Comenzó ya dentro de los estados a adquirir esta moneda digital? O sea, China, los ciudadanos chinos, claro, los ciudadanos chinos tienen como prohibido ocupar Bitcoin, pero eso no quiere decir que el gobierno chino no lo ocupe, digamos. Y siempre ha habido inversiones desde China, es algo que uno no puede ver en la database, en los datos, digamos. Usualmente las empresas chinas se van a Hong Kong a tradear el Bitcoin, pero es algo que siempre ha estado, digamos. Ahora no creo que lo ocupen de manera estratégica como reserva. Puede ser que obviamente todo el mundo sabe que Estados Unidos tiene una reserva en Bitcoin, y puede que una manera de generarle daño a Estados Unidos es hundiendo el Bitcoin. Pero para tener ese poder no lo tiene China, porque China no tiene la diversidad bursátil que tiene Estados Unidos. O sea, Wall Street es realmente fuerte. Y lo podemos ver en la volatilidad cuando abre Wall Street, los demás mercados. Hay que tener cuidado de operar el mercado cuando está Wall Street abierto, porque ahí es donde se mueve. Entonces, que esté China o no esté China en Bitcoin es algo que hay mucho fake, digamos, en redes con respecto al Bitcoin. Es impresionante. Onda, yo me meto a Twitter y la cantidad de tonteras que escucho, digamos, con respecto a Bitcoin, que obviamente uno nunca sabe qué es verdad o qué es mentira, pero por ejemplo hay muchos youtubers persiguiendo a las ballenas como si fuesen a los grandes bancos, como si fuese muy fácil saber cómo operan los bancos. No es tan fácil verlo, ¿cachai? Porque ellos también tratan de acumular en silencio. Las instituciones no se van a mostrar. Entonces aparece un youtuber con una operación, mira, aquí hay 200 millones de dólares operando. O sea, ese es un gallo que no cacha, porque si tú metís 200 millones de dólares al mercado en una sola operación, estáis robándote la liquidez del mercado, ¿cachai? Estáis como diciendo, acá estoy yo, ¿y qué va a pasar? Va a haber una corrección y te van a borrar los 200 millones de dólares. O sea, es alguien que los bancos no operan así, operan con logaritmos, con bots, de manera silenciosa. Qué hermoso tema. Con inteligencia artificial. Claro. Con IA, claro. O sea, sistemas logarítmicos que tampoco es la gran cosa. O sea, un profesor de matemática perfectamente puedes crear un sistema logarítmico. Claro, conociendo el análisis técnico y los mercados y cómo funcionan los mercados. Entonces no es la gran cosa, se parece difícil para una persona, pero un sistema logarítmico es como nada que no se haya escrito para 1970, digamos. Pero es así, digamos, es complejo. Y con respecto a los mercados también, o sea, tú ves que Bitcoin es del terror. O sea, los futuros de Bitcoin es un lugar salvaje, lo hemos dicho siempre, y es un lugar que tú puedes perder la paz interior. Es un lugar donde tú puedes perder la paz interior, a diferencia del mundo de las acciones. ¿Por qué? Porque hay mucho FOMO. Para los que no saben, FOMO es como un término que es cuando el miedo a perderse algo, ¿no es cierto? Cuando hay mucha emoción, hay mucha noticia. No, es que Bitcoin se va a ir a no sé cuánto.
no es que Bitcoin se va a hundir, y siempre son emociones extremas. Entonces, yo recomiendo que se alejen de ese mundo, del mundo de que va a explotar Bitcoin o va a caer Bitcoin. Porque ahí es donde el banco le hace creer a la gente X cosa y pasa lo contrario. Lo que sí hace Bitcoin todo el tiempo es liquida lo que están apalancados, los que están esperando que el Bitcoin llegue a mucho más arriba, los va a ir a liquidar esta semana, la otra. Digamos. ¿Cómo lo liquida Pero, técnicamente eso? ¿Cómo hace la operación de por ejemplo, liquidar? Por ejemplo, en futuro tú te puedes apalancar, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, entras con $1.000, pero estás apalancado por 10, o sea, realmente estás entrando con $10.000. Entonces, cuando avanza el precio un 20%, tú estás ganando el 20% de $10.000 con $1.000. Entonces, es el mundo, entonces los inversionistas más nuevos y los no tan nuevos, hay gente muy seca, digamos, que sabe operar apalancado. Estamos hablando de 20x, o sea, el precio estornuda para abajo o para la dirección contraria y te saca. Y te saca con 10.000, con 20.000, con millones de dólares, te saca. O te topas para el stop loss. Entonces, el stop loss, para la gente que no sabe, es el límite de pérdida que tú programaste. Por ejemplo, si tú entras con una operación de $10.000, tú dices al 2%, al 3%, al 10% de ese capital, sácame automáticamente. Entonces los bancos saben dónde están los stop loss por los mapas de calor, donde está la liquidez, y esos lugares se llaman liquid pool, piscinas de liquidez. Entonces los bancos, para mover la cantidad de plata que tienen los bancos, no es lo mismo que para un minorista. Entonces, para ellos mover esa cantidad de dinero, tienen que ir a liquidar y abrir sus posiciones en ese lugar, y lo hacen varias veces liquidan, hasta que no queda nadie más, solamente ellos, con su enorme capital. Y ahí es donde ellos manipulan el mercado para que se vaya a la dirección donde ellos quieren que se vaya. Y el trabajo sucio lo hacen los que no cachan, po. ¿Cachai? ¿Y el minorista puede salir perjudicado? Pero si, ¿cachai? Si abren los bancos... No necesariamente. El minorista, o sea, minorista. Yo le llamo minorista, pero es muy difícil detectar los minoristas. No es tan fácil como dicen los youtubers o lo dicen los tiktokers. No es tan fácil. El minorista, en los cálculos estamos hablando del 0,5% de todo el trading son minoristas, o gente que gana dinero siendo minorista, es un porcentaje muy bajo. A veces son bancos contra bancos. Muchas veces banco contra banco. Entonces, Wall Street es peso pesado. Tú no podías entrar con ideología al mercado porque te va a ir súper mal. Wall Street es peso pesado. Cuando abre Wall Street, se ven las grandes liquidaciones. Usualmente, cuando hay un evento importante, la dirección que toma el mercado en las primeras horas de apertura de Wall Street es la contraria a donde va. ¿Se entiende? Porque va primero a liquidar para tener posiciones buenas, para tomar la dirección correcta. Porque ellos pueden mover el mercado, porque es Wall Street y tienen... Claro, pero ahí yo te preguntaba por el Bitcoin, pero el Bitcoin entonces toma las señales de Wall Street, del mercado, toma señales. Es que esa es la gracia de Estados Unidos. Estados Unidos está full invertido en Bitcoin. Claro. Están todos los bancos, todos los fondos. Hasta BlackRock está en Bitcoin. Claro. Sí, están todos, pero están ojo todos que Bitcoin no tiene a nivel de minería, tiene un límite de emisión, por decir, ¿no? Hay un límite, creo que 21 millones de... El halving. Exacto. No recuerdo el halving, pero que cada 4 años creo que se reduce el pago por minería a los mineros. Y entonces no es un negocio que no entiendo mucho el tema, la verdad, de la minería, pero es como que cada 4 años hay un halving, que quiere decir que como que se reducen las operaciones. Ahí no cacho muy bien. Y eso es como importante para que no se genere como una inflación, como una sobreemisión del activo. Claro. Hay un límite ahí, que viene de la ideología de Nakamoto. ¿Cómo se llama este muchacho, el japonés? Satoshi Nakamoto. Claro. Satoshi Nakamoto, que no sabemos quién es. Exacto. No sabemos quién es. En la sombra, no. Claro. Dicen que es el creador de Twitter. El real. Sí, hay bueno, teorías. Claro. Dicen que son las empresas japonesas más importantes, porque las siglas corresponden a, no sé, pues a no sé, ¿cómo se llaman? Sí, Samsung es coreana. Es coreana, sí, pero Toyota puede ser.
Sony. Mitsubishi. Hay varias Sony. teorías. Sí, hay Pero lo bueno de Bitcoin es que, por ejemplo, hay teorías económicas que hablan de que la plusvalía en la economía, en el mundo real, ¿no es cierto?, es como una pequeña estafa Ponzi. Digamos, que el concepto de plusvalía, digamos, es como, por ejemplo, ¿por qué una casa tiene que valer cada vez más durante el tiempo? ¿Por qué una casa no vale X siempre? ¿Y por la qué nosotros inversión, culturalmente- la inversión que puede haber en el entorno o en la propia zona donde está Claro, claro, ese bien pero raíz, que- ¿no? Sí, exacto, pues esa es la plusvalía. Sí. Pero nosotros la aceptamos como de manera cultural en realidad Sí. porque no la cuestionamos, digamos. Si tú estás comprando una casa, ¿por qué no se cuestiona la plusvalía? En el sentido, estamos hablando de esto, teoría. Nosotros culturalmente aceptamos la plusvalía y la plusvalía genera inflación. O sea, ¿cachai? Los ciudadanos en el mundo culturalmente somos generadores de inflación. Por ejemplo, cuando las cosas suben, el primero en subir los valores del pan son la panadería de la esquina. Está feliz subiendo el pan. ¿Cachai? Porque ahí Porque está el somos buenos para capitalismo subir. generador de inflación porque es generador de ganancia, sobre todo. Claro, pero Sí. esa ganancia Esa Para eso ganancia buscan está el corrompida. beneficio a toda costa, pues ahí tienen que subir los precios para Claro. que haya beneficio en cierta medida. No solo la producción, sino los precios. Claro, pero ahí está el cuestionamiento en el mundo en el que vivimos, digamos. ¿no es cierto? Sí, Es claro, por qué- claro. Claro. Oye, Onda, Seba, sí, dime. Que va más allá de las necesidades reales, digamos, o concretas. Exacto. Sí. no te iba a decir para despedirte porque vamos a seguir avanzando en otros temitas. Lo último Dale. que eventualmente si se desata un escenario de guerra, digamos, Entre esto- Israel e Irán, ¿cómo crees que Porque reaccionaría la Bitcoin? ya ¿Se hay otra- podría desacoplar? ya hay otras guerras funcionando por eso. Sí, Claro, hay que observar, pues, o sea, Bitcoin, si se desata una guerra que donde Estados Unidos esté metido, digamos, porque Europa y Japón invierten en Bitcoin, está regulado y no son grandes especuladores, digamos, pero la situación en Estados Unidos está tan compleja o hay mucha incertidumbre que probablemente la especulación haga que Bitcoin suba, caiga a las primeras horas, se desacople y vuelva a subir. ¿Por qué? Porque se está comportando como un refugio de valor. En realidad no lo es, Eso es. pero la especulación, la desesperación de algunos fondos de inversiones hace que, oye, démosle al Bitcoin, que es fácil manipularlo, claro. ¿cachai? Es fácil manipularlo, entonces digámosle a toda la gente que nos vamos a ir a la nube con Bitcoin y nos vamos con ello, hacemos ganancias, las ganancias que nos vamos a tener el año, las tenemos con Bitcoin y después los rajamos a todos. Wow. Claro. Vale. Algo así. Oye, Seba, te agradecemos. Muchas gracias por Chao, ser buena chiquillos. onda. Muy bien, Seba. Son súper buena Tremendo. onda. Cuídense. Chao, Seba. Chao, chao. Oye, que son buena onda los inversionistas de Wall Street. Buena gente. ¿Pausa? Cuadramos. Y eso ha sido el Seba. Puta, muchas gracias siempre, el Seba. Tirándonos Muy buenos bien. datos. Noticias de último momento. Chicos, compañeros, llevamos ya casi una hora de programa, así que vamos a estar acotando. Nos quedan temitas por conversar. China algo ha hecho. Y llegamos a Irán. Rematamos con Irán. Con Irán. De China, la Oye. China no me ha salido en mi algoritmo. Hoy no hay muchas novedades China, digamos, esta semana. Lo último sí que es la actualidad, ¿no? La actualidad. Es decir, lo que ayer era noticia, hoy deja de ser noticia. Y viene otra noticia encima y la Ajá, anterior ajá. se olvida, ¿no? Es la confusión que genera estos medios de masivos, ¿no? De manipulación algunos y otros de información de masas, ¿no? Que van siempre corriendo una detrás de otra y la noticia. Bueno, lo que hemos hablado de la guerra comercial alguna vez en algún podcast, que vimos bastante ese tema. Sí, sí, sí. Esta semana ya prácticamente con Trump llegaron a acuerdos China. Un nuevo acuerdo. China asegura provisión de tierras raras a Estados Unidos Ah, bueno. y Estados Unidos asegura provisión de chips semiconductores, que es lo que quizás la única industria que aún China no tiene autosuficiencia o de las pocas. Y ese fue su último acuerdo Pero hace parece- 3 días. Parece que ese acuerdo se ve mucho más conveniente para China que para Estados Unidos. Puede ser, pero parece que es conveniente para ambos. De hecho, lo tomaron así. Y Pero los ya no es aranceles- noticia, porque como es la actualidad, la Claro. noticia es el conflicto. Pero espérate, Pero ahora para- que se empiezan a resolver ciertos temas, ya no es tanta noticia, claro, porque vivimos un mundo convulsionado. ¿Y los aranceles, ese acuerdo lleva a que vuelvan a como estaban?
¿O No. esto es la base del aumento que ya le pegaron? China está por cercano al 50% y Estados Unidos un 10%. Al parecer, a pesar de esas diferencias que van a favor de Estados Unidos, China aún a nivel de volumen de exportación y de precio les es conveniente. Bueno, Así de Y ahí simple, transan les es los conveniente. Porque es brutal la balanza comercial china en cuanto al saldo positivo de esa balanza comercial a nivel mundial, es como $1 trillón. vale. Entonces yo creo que China ajusta para evitar el conflicto. Y seguir, ¿no? Puede absorberlo. Puede absorberlo perfectamente. Y además es una señal. Es una señal para el mundo de decirme lo puedo bancar y puedo seguir adelante. Súper Sí, bien. porque Eso ha además- pasado en esta relación comercial. Además, China, bueno, tiene un dispositivo comunicacional ligado hacia que su economía, su ejercicio de país, las últimas décadas, ha logrado consolidar un socialismo. Eso es lo que llega, no sé si a ustedes les llega, en su algoritmo, estos chinos explicando cómo... El socialismo con características chinas. ahora le pusieron un nombre, era... De mercado. Claro, mercado socialista. Sí, o Recuerda o que socialismo de mercado. Sí. ellos- el Capitalismo de embajador Estado. Tiró, el Sí. embajador en Colombia, chino, en Colombia, tiró un tuit relatando en qué consistía este mercado socialista. Un sistema de economía mixta. Que hablamos la otra vez, lo había aplicado Lenin en un momento. Exactamente, entre 1921 y Y 1927. le llamó La nueva economía política, porque la primera vez que se mezclaban dirección estatal, política pública en el tema industrial y dirección del comercio exterior, etcétera, y nacionalización de grandes empresas con sector privado y mercado operando a nivel de pequeña y mediana empresa. Dentro del Estado socialista. Sí, dentro de lo que era la Unión Soviética, la construcción de la Unión Soviética, el inicio. Al parecer estaría tomando esa... Después esa- ya esa se ruta. transforma más en planificación central y más colectivización que ya con Stalin, que era otro objetivo de política económica, ¿no? Y China quiere pasar... Sí, es un modelo mixto, el quiere chino, pasar al mixto. comunismo. China va avanzando hacia el comunismo. Yo creo que saben que si... Es buena pregunta, porque ideológicamente lo plantean, que su finalidad es llegar al comunismo, Bueno, a la extinción de la sociedad, bueno, la sociedad de clases, etcétera, etcétera. Pero yo creo que son conscientes de que están en un sistema de socialismo de mercado, con características chinas, y que es lo que le ha hecho De grande transición al comunismo. en proceso de transición. Claro, Sí, pero sí. yo creo que ellos realistamente piensan hoy día que están construyendo el socialismo con características chinas para justificar a la ideología del Estado. La gente está viviendo el día a día y el que es comerciante y el que es más o menos grande es más o menos grande. Pero nadie creo que se está pasando películas respecto del comunismo hoy día en China. Nadie se está pasando películas, nadie. Además Porque que- han además- llegado al lugar en que además están a para- través de este modelo. Además que seguir... ¿Por qué lo van a cambiar? No, pero además para seguir en la misma idea dialéctica, primero tiene que gobernar, ser hegemonía, producir sus propias contradicciones y emerger la contradicción que cree la nueva sociedad, y por lo tanto de eso nadie se basa en la película que vaya a ocurrir pronto. Claro, y lo que pasa es que en el sistema capitalista mundial que vivimos, ¿no? Y globalizado aún, China ocupa un lugar porque también trabaja con las lógicas del capitalismo. Entonces, claro, para empezar a implementar eso, digamos, el comunismo, así como en la parte teórica del análisis, falta mucho, digamos, ¿no? Por el sistema realmente existente del capitalismo. Lo que pasa es que hay variedades de capitalismo, hay capitalismos distintos, Ya, no hay pero uno solo. Digamos, Andrés, que China en 70 años ha llegado a este momento. Sí. Por lo tanto, en los próximos 50 quiere llegar al comunismo. ¿50 años bastará? Creo que no se lo plantean como un plan quinquenal ni como un plan a futuro. Yo creo que quieren profundizar en los logros que tienen con el sistema mixto de dirección estatal o de la política económica y de las finanzas, del comercio exterior, etcétera, y de grandes grupos económicos son estatales y con sector privado, competitivo. No veo que haya como Vale. un lineamiento a cumplir en cuanto a plan. No, yo No lo hay todavía. también No. pienso que además políticamente es muy raro pensarlo, porque significaría
Primer- Se han planificado desde Creo que no están las condiciones No, pero- objetivas, pero ¿eh? No sí- están las pero- condiciones Pero objetivas. significaría primero lograr consolidar y sacar totalmente la pobreza a China. Significaría tener cierta posición en el mundo que le permita hacerlo. Que le permita, que le permita vivir de esa manera. Para eso tendría que ser el hegemón. Es decir, Estados Unidos tendría que pasar al baúl del hegemón. No, pero además tendría Y que eso tendría no- que vencerse culturalmente 50 años de proyección. No, o sea, no, que se avanzará que- para allá. no. Que en términos de conflicto entre superpotencias, 100 años. puede que en 50 años Estados Unidos ya no sea la principal pero- potencia, eso sí puede pasar. Pero Y el eso hegemón puede que pasar. sea China, ¿no? Puede pasar que el hegemón sea China, sí. Pero Claro, que la claro que puede cultura ocurrir. global cambia en 50 Sí, años. que eso lleva al comunismo es otro tema, digamos. Ahí No, está. claro. La cultura ¿Pero global. cuántos? 100 años. Ya, vamos, poniendo No, fe. no. ¿Cuánto? Quiero saberlo ya, si lo veré, lo alcanzaré a ver. Quizás la humanidad, bueno, será capaz de llegar a ese momento utópico. ¿Por qué se plantea el capitalismo? en Porque 50 tendríamos años? que ver que si ese comunismo sería con robots humanoides o no, o claro, porque al final si no va a haber trabajo, o el trabajo va a estar absolutamente automatizado, habría que ver cómo funciona esa sociedad y ya quizás no estará en los parámetros del comunismo como idea. Digamos, quizás será otra realidad. La de la alta tecnología llevada al Sí, punto pero- máximo de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, Bueno, etcétera. Tampoco hay O una sea, habría que ver cómo funciona ahí. Tampoco hay una descripción muy acertada de qué sería el comunismo. Pero sí lo No, material. o sea, simplemente un lineamiento general. Claro, general. es una visión general. Sí, un Marx se lineamiento dedica general. principalmente a analizar el capitalismo. Absolutamente. De eso es experto y el comunismo no es una teoría que fuera a ser contingente en ese minuto. Porque ya habría que pensar que, claro, el comunismo sería que no hay clases sociales, pero ya si no hay trabajo, no hay clases. Porque no habría trabajo, porque lo harían los robots humanoides y las máquinas hiperautomatizadas. Pero si eso es así, tampoco habría humano, porque no habrían. Porque ya la tasa de natalidad no sería necesario. ¿Quién te contrataría? No trabajarías. Entonces ahí sería una realidad muy difícil de visualizar en términos de esta ideología, ¿no? Inventemos una historia de eso. Sería como un escenario de Pero otra el trabajo- estructura social. El trabajo esclavizador Otra sociedad. ya no existiría, pero No sé si podría distópica, vivir pero de otra. cosa que no sea el trabajo. Puede ser distópica. Vivir. Sí, lo que se sabe son cosas muy básicas. La desaparición del Estado, pero como mecanismo de opresión de una clase por sobre otra. Sí. Y eso sería el comunismo. estamos El hablando. comunismo sería una sociedad sin clases, por lo tanto. Sin clases, incluyendo las atribuidas a la lucha feminista de género en la producción, en los trabajos de reproducción, a todo tipo de trabajo me refiero, que sustentan el modo de producción que se esté en ese momento evaluando, ¿cachai? Porque el Pero escenario- una sociedad futurista es como Oblivion, como alguna película de... Pero mira el escenario actual en proyección. ciencia ficción. Tenemos guerra, digamos, conflicto. Hoy hay conflicto. Por eso digo, en Sí. 50 años más, no sé, todo el desarrollo del capitalismo ha sido hacia el conflicto. ¿Qué está buscando esa vía? Y bueno, había otros países que están proponiendo otra, pero esa, que es la hegemónica ahora. ¿Cuál? Irán, por ejemplo. Irán. Va a entrar. Lo de Israel con Irán. Sí, el conflicto que hay ahí, fuerte. Y que viene, incluso decías tú, milenariamente pudiese Sí, explicarse. se puede retrotraer al nacimiento de las religiones monoteístas o abrámicas. Sí. Entonces, ¿cómo eso lo vinculamos a lo que estamos hablando de una nueva, no sé, contexto global distinto? Digamos, o en 50 años más va a permanecer conflicto. Sería un ejercicio raro tirar como 50 Sí, años, pero como la predicción, ¿no? No es sencillo. Pero ahí el tema de la inteligencia artificial, sí, ¿quién la va a controlar? Eso es un aspecto muy, muy potente en cuanto al conflicto entre superpotencias. ¿Quién va a desarrollarla? ¿Quién va a imponer los códigos? ¿Quién va a imponer en el fondo el desarrollo de esa estrategia? Que lo que está haciendo China ahora es que está llevando este tema al máximo. Israel quiere tener una vanguardia y Claro que la quieren. Entonces yo no sé si eso probablemente elimina el trabajo humano. Bastante lo puede sustituir si es que llegas a la hiperautomatización total de aquí a 50 años. Pero eso no sé si será bueno para lo que conocemos como humano. no, claro.
Porque digamos, hay que hacer cosas, hay que plasmar las ideas en concreto, ¿no? Lo que uno piensa, llevarlo a cabo, hay que realizar el trabajo. Tiene una connotación filosófica, existencial. ¿Qué humano va a ver si está todo el día rodeado de robots o de máquinas inteligentes, digamos? ¿Qué va a hacer? La práctica la teoría va ligada a la práctica. Mira, respecto a eso yo creo que va a ocurrir lo que ocurre siempre. El humano lo va a adquirir violentamente o naturalmente lo va a ir incorporando en su vida. Yo creo que el problema de aquí en 50 años de la automatización y de la pérdida del trabajo asalariado o socialmente necesario tiene que ver con quién va a controlar esa tecnología, en qué modo de producción se va a producir, si va a seguir siendo un neoliberalismo alterado, peor o post-apocalíptico, posguerra, porque aquí a 50 años puede haber perfectamente una o dos guerras importantes en la humanidad. Vamos a ver en qué situación esté el desarrollo del capitalismo o el desarrollo del modo de producción que esté ocurriendo en ese momento, para ver quién va a controlar los algoritmos, quién va a controlar y qué visión de mundo también, ideológica. Ahora ya se está probando en la guerra, digamos, maquinaria automatizada. Bueno, los drones, los misiles hipersónicos, etcétera, etcétera. La coordinación hipersatelital, todo, ¿no? La guerra es tecnológica, sí, cada vez más. ¿Irán tiene desarrollo? Sí, claro. Irán tiene miles de misiles, miles. Ahora envió 150. Si un día le da por enviar 2000 de una, es decir, aunque no tenga bomba nuclear, es decir, claro que las fuerzas bélicas de los estados, de estas superpotencias, es tremenda, brutal. La capacidad de destrucción, lamentablemente. ¿La escalada puede ir rápido entonces la próxima semana? Esto va rápido. Imagínate que ayer atacaron este ataque a las altas esferas militares y científicas del plan nuclear de Irán. Irán hoy había contestado con 150 drones. Esos drones los detuvo Jordania en el espacio aéreo jordano antes de que pasaran a Israel, porque no aceptaron que pasara por su espacio aéreo, siendo los jordanos musulmanes. Son sunitas, pero están al lado de Israel, entonces al final hay relaciones de dependencia con Israel. Pero claro, Israel es una potencia regional, guste le guste a quien le guste. Ay, los pararon antes. Los pararon los jordanos. Decía, aquí no se metieron en nada, imagínate. Pero claro, luego, hoy mismo mandó 150 misiles a Irán. Ya no solo drones, 150 misiles, y entraron un montón de misiles. Es decir, la cúpula de hierro no los detuvo y cayeron en Tel Aviv y algunos en Jerusalén. Entonces eso está variando así, de horas a horas. Porque fueron descabezados militarmente. Esa fue la operación quirúrgica. Descabezaron la Fuerza Armada, la Guardia Revolucionaria y el principal equipo de científicos que están en el proyecto nuclear iraní. Una reacción rápida de ese golpe que le dio. Absolutamente. Hay un apoyo. Hay un apoyo nuclear. Están reaccionando porque Irán tiene que reaccionar con fuerza. Claro. No le queda otra. Pero sin esa cúpula que se acabó de descabezar. Digamos como estado de potencia regional con pretensiones de potencia regional. Para ellos. ¿Para quiénes? No, pero ahí toma. ¿Para los iraníes? Sí. No, ahí toma el mando, no lo toman los generales, lo toma ahí el mando la autoridad. ¿Cuál es la autoridad máxima del presidente? El presidente, que es un líder religioso, el ayatolá, el Jamenei, creo que es el nombre, ¿no? Había muerto el anterior. Había muerto el anterior, el año pasado murió el anterior, ¿cierto? O Rafsanjani, bueno, ahí la principal, es un estado teocrático Irán. Y Israel, a su manera, también lo es. Está fundada, evidentemente, por una visión, digamos, integral de su religión. O integrista, dirán otros, claro. Así que pues, esto puede cambiar de un momento a otro y ojalá no escale a peor. Y ahí el rol, veíamos, de Estados Unidos es aliado a Israel, protegiendo esos intereses también tecnológicos, ¿no? ¿Estados Unidos? Sí. Pues Estados Unidos apoya a Israel porque, por ejemplo, el lobby israelí en Estados Unidos es el lobby muy potente. En la política estadounidense controlan, financian el Congreso estadounidense, capitales israelíes.
a Trump, por ejemplo, Adelman, no me acuerdo si Adelman o Adelstein, pero bueno, era una financista que es dueña de una zona de hoteles y casinos en Las Vegas, que a través estadounidense-israelí financió campañas de Estados Unidos, de Trump, y todos los senadores de Estados Unidos, los principales financistas, tienen que ver con Israel. Y eso se puede ver en una página web que hay de fuente abierta que te muestra las cifras del patrocinio o el financiamiento de las campañas. Entonces hay una complicidad muy fuerte entre la política estadounidense y el Estado de Israel. Y son los mismos intereses entonces. Y son familias, están mezcladísimos de... Hay un financiamiento del Estado, de capital israelí a la política estadounidense. Y eso, como te digo, se puede ver en fuentes abiertas de internet. Yo creo que esto, bueno, al final Blade Runner puede ser una fase intermedia. Esa idea de sociedad puede que, por ejemplo, se me ocurre ahora, no sería rara verla. Post-estado. Una sociedad post-estado. Sí, pero con humanoides, con una situación también con cierta distopía, digamos, en cuanto a las relaciones de una sociedad tecnologizada, absolutamente tecnologizada. Que habría que ver cuál es el papel del humano ahí, en el sentido más profundo. Pero también tiene que ver con los futuros posibles que tenemos nosotros. Desde aquí ni siquiera puedo decir desde el occidente, sino que consume la cultura del occidente, la cultura anglosajona y todo eso. Vemos futuros, el futuro se presenta como algo sombrío, como algo terrible. En otras sociedades, quizás la misma China, las películas futuristas o las visiones de futuro luminosas. Puede que sea distinto, ¿eh? Hay películas futuristas chinas que lo mismo en Rusia, ya te digo que hasta en Rusia puede ser distinto. Y tiene que ver con que ellos están viendo un futuro posible. Sí, claro. Exactamente. Entonces, hay que ver que esto cuando hagan arqueología y cuando estemos en el podcast del año 2200 y lo haga otra persona, o quizás... Hagamos un ejercicio, vaya a ir cerrando 15 días más que va a suceder si pudiésemos... Estamos futurísticos, estamos Solo como el ejercicio vaticinadores. Creativo. Yo creo que se desata la guerra. Esperemos que no, porque si se desata, tú dices la guerra convencional entre Irán e Israel, porque ahí está todo lo nuclear latente. Expansionista de Israel, lo de Gaza, lo de Palestina, y como que ya los tienen eliminados, o sea, masacraron, sí. Vamos con otro, y es como mantener la guerra también es algo económico, el argumento es un buen negocio. La guerra es un buen negocio, sí, para los financistas y para las empresas armamentísticas es un buen negocio. Pero tendría, al menos que sea una guerra convencional, porque si ahí se unen los países islámicos, y en una guerra convencional es otra cosa, pero si hay una guerra nuclear ya es... Sí, otra cosa. Brutal. Pero te la doy. Te la doy. La guerra convencional... La guerra convencional... Ese es mi pronóstico. Pero hemos hablado de guerras todo este año, hace 3 años que hablamos de guerra. Mira, lo que hay para pensar lo que dices tú. De hecho, este último oleada de ataque a la franja de Gaza era buscando a Hamas, buscando terroristas, buscando rehenes. O sea, siempre hay una excusa de seguridad nacional o de justicia para venir a invadir un país, así nomás. Ellos que han sido los menos interesados en someterse a las revisiones de las instituciones de energía nuclear a nivel mundial. Y a las cartas de Naciones Unidas y el Tribunal de la Haya y Naciones Unidas que lo quieren enjuiciar uno puede esperar lo peor realmente. Quieren enjuiciar al gobernante en Israel y claro, ahí hay impunidad, es decir, ellos pueden ir más allá y las Naciones Unidas operan, es decorativo, lamentablemente. ¿Tienes seguro algo? 15 días. Convencional, que sea puede ser seguir la guerra convencional sería lo menos malo. Idealmente que no hubiera, pero una guerra convencional, porque la nuclear sería la última, porque Irán tiene alianza estratégica con Rusia. No, pero Irán tiene una alianza estratégica con China. Van a primero... es otro tema ya. En 15 días van a estar tirándose misiles. Y antes de llegar a una cuestión así como nuclear, alguien va a llamar a alguien.
No digo Va que a no, salir a los no, más. no digo, no quiero anular la posibilidad, ojalá no ocurra. No. Quiero anular la Va posibilidad. a pelear Putin. Pero de aquí a 2 semanas tendrían que ser Es decir- demasiado, no, ocurrir un montón de cuestiones. Bueno, todo esto está creando grabado. Habría que ver. Lo vamos a revisar en 15 días 15 más. días más. Esto fue Kit Kit Carlomagno Carlomagno. número 16. Gracias. Muy bien. Nueva escenografía. Escríbanos si quieren venir al programa. Desde el mandar una pregunta. SDF1 nos Kit Carlomagno. despedimos. Chau, chau.